Puntos para el día siguiente. 3 pecados. Los santos ejercicios, según San Ignacio, abarcan 4 semanas. Cuando se hacen tal y como se hallan en el libro, suelen durar 30 días, y se distribuye la materia en esas 4 semanas. En la primera se meditan las verdades eternas, o sea, meditaciones acerca del pecado, del infierno, del juicio y de la muerte. Y así se lleva a cabo una labor de verdadera conversión del corazón a Dios. En la segunda, preferentemente, se medita la vida oculta y un poco de la vida pública de Jesucristo, Señor nuestro. Y en medio se intercalan algunas meditaciones especiales que tienen un fin particular que cumplir en esa semana, cuáles son las del reino de Cristo, 2 banderas, 3 binarios y los 3 grados de humildad. La tercera semana se dedica a meditar la pasión de nuestro divino Redentor, y la cuarta se dedica a su gloriosa resurrección. Cuando los ejercicios son de 8 días, tiene que reducirse mucho la materia, como es natural, pues en vez de 4 meditaciones diarias y una a medianoche durante 4 semanas, solo se hacen 3 o 4 durante 8 días. Tenemos, por tanto, que limitarnos, y así, dando por terminada la materia del principio y fundamento, que es como si dijéramos la portada del libro de San Ignacio, vamos a comenzar la primera semana con la meditación del pecado, que es propiamente con la que empiezan los santos ejercicios. Esta primera meditación que San Ignacio propone la llama de los 3 pecados, y es muy importante por 2 razones. La primera, porque es muy buena preparación para conseguir una humilde y verdadera contrición de corazón. Y la segunda, porque en ella expuso el Santo Padre el método de hacer la meditación bien y con provecho, cosa que muchas veces, por no decir siempre, es útil y provechosa y algunas veces necesaria. Atendiendo a estas razones, la segunda sobre todo, merece ser explicada con algún pormenor. La meditación puede dividirse en 3 partes. La primera es la preparación para meditar. La segunda, los puntos sobre los cuales versa o ha de versar la meditación. Y la tercera, el coloquio. Comencemos pues a explicarles según el libro de San Ignacio. Y así, lo primero es la preparación de la meditación. Según el santo, consiste en 3 cosas. Primera, la oración preparatoria. Segunda, composición de lugar. Y tercera, petición. Desea San Ignacio que el que va a meditar, antes de comenzar, recuerde la presencia del Señor. Después, con fe viva, haga un acto de adoración. Y por último, haga la oración preparatoria, la cual consiste en pedir que todas las intenciones, acciones y operaciones de la meditación vayan ordenadas puramente al servicio divino y a su mayor gloria. Fíjense bien en esta palabra puramente, es decir, que todo se dirija al puro amor de Dios. Luego viene la composición del lugar, la cual es un medio que el santo propone para que la imaginación se sujete y venga en nuestra ayuda. Parece al pronto que ha de ser esta facultad un obstáculo, y para algunas personas es un verdadero enemigo. Pero en realidad es, como toda criatura, un obstáculo si se emplea mal, y si se emplea bien resulta un buen auxiliar. Así, personas de imaginación viva se sirven de ella para mirar las escenas, por ejemplo, de la vida de Jesucristo nuestro Señor, y les ayuda mucho. Por eso se le propone algo que la entretenga
relativo a lo que se quiere meditar. Y mientras el entendimiento discurre sobre el misterio del nacimiento, la imaginación le ayuda representándose el portal de Belén, y de esta suerte en los demás misterios. Pues bien, San Ignacio quiere que nos representemos algo que sirva de verdadera materia para la imaginación en la meditación de los pecados. Y así dice: la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcelada en este cuerpo corruptible, y todo el compósito en este valle, como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo. Estas palabras, como pueden ver, tienen en parte mucho evangelio y en parte mucha teología. Tienen evangelio porque en ese llamar al ánima desterrada vemos a la oveja entre el rugir de las fieras que quieren devorarla. Y tiene profunda teología porque el alma, de hecho, no tiene completa libertad. Siente más facilidad para el mal que para el bien, y no tiene más camino que o dejarse llevar o luchar. El alma se siente esclavizada por el cuerpo, del cual brotan las concupiscencias con que quiere encadenarla. Además, esta composición de lugar expresa perfectamente lo que es nuestra vida. Somos unos desterrados del cielo, expuestos a continuos peligros, sobre todo espirituales, desterrados en este mundo y lejos de nuestra patria, y pasándonos lo que lastimeramente decía San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En realidad, esta composición de lugar es hermosa y sirve por sí sola para una meditación entera. A la oración preparatoria y a la composición de lugar añade San Ignacio en la meditación una petición. Y aquí dice: será demandar vergüenza y confusión de sí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado por mis tantos pecados. Es decir, vergüenza y confusión de nosotros mismos al mirar por un lado nuestros pecados, y por otro, cuántos se perdieron con menos pecados que yo. Y así, el fruto será que yo me humille por haber sido tan ingrato con Dios nuestro Señor. Ya recordarán aquellas palabras de San Juan: mi mayor gozo es ver que mis hijos caminan en la verdad. Esa es la humildad verdadera. Con esto creo dejar ya explicada la oración preparatoria, la composición de lugar y la petición, que es, como hemos dicho, lo que constituye la primera parte de la meditación, o sea, la preparación. Vamos ahora a la segunda, o sean los puntos que en esta meditación son tres. Primero, pecado de los ángeles. Segundo, pecado de Adán. Tercero, del alma que se condena por un solo pecado. En cada uno quiere San Ignacio tres cosas. Primero, recordar la historia. Segundo, discurrir acerca de ella con el entendimiento. Y tercero, que la voluntad se mueva con este discurso. Comenzaremos por el pecado de los ángeles. Dios creó a los ángeles como verdadera corona de la creación. Seres no solo superiores en naturaleza, sino también superiores en gracia y santificación, y herederos del cielo. Antes de admitirlos a la visión beatífica, los dejó en estado de prueba, y en ella algunos perseveraron y otros sucumbieron. Según la Escritura, su pecado fue de soberbia, y este fue su perdición.
Dios los lanzó para siempre del cielo a la eterna condenación. Acerca de esta terrible historia se ocurren muchas reflexiones. Yo les presento una, y es que pensemos que entre ellos y nosotros hay grande semejanza. Fueron ellos los predilectos entre las criaturas. Así, también nosotros, sin merecimiento alguno de nuestra parte, por pura misericordia del Señor, que nos llamó a la religión, y con esto nos dio, primero, la gracia de la vocación, y segundo, todas las otras gracias que de ella nacen y nos ayudan para seguir adelante en el camino de la perfección. Los ángeles abusaron de los dones de Dios, y precisamente los más obligados fueron los primeros en pagar estos dones con ingratitud, soberbia e infidelidad. Se complacieron en sí mismos y ofendieron al Dios que tanto les había enriquecido. Pues el pecado del religioso es algo así. Es el religioso una persona a quien el Señor ha colmado de gracias y en quien había cifrado, por decirlo así, sus mejores esperanzas. De verse, en retorno, más amado y más glorificado. El religioso que le ofende se asemeja en su pecado a los ángeles infieles y, por tanto, merecía inmediatamente el castigo divino. Hay la misma razón. El mal religioso merece lo mismo que Satanás. Es tan despreciable como él. No merece ya la corona que el Señor preparaba, sino el castigo de los ángeles rebeldes. El segundo punto se refiere al pecado de nuestros primeros padres. Después de crear el Señor al primer hombre y de él a la primera mujer, los colocó en un paraíso de delicias, y bien puede llamarse así, por no tener que luchar con sus concupiscencias. Ni tenían tampoco los peligros exteriores de un mundo corrompido. Solo podían temer a Lucifer. Pero este peligro era el menor, pues en nosotros encuentra como cómplice que le ayuda nuestra concupiscencia. Si Adán y Eva hubieran perseverado, no hubieran sabido qué fuera enfermedad ni muerte. Pero Dios les prohibió comer del árbol. Satanás excitó a Eva. Ésta comió y dio a su marido. Sucumbieron a la tentación y con su pecado arruinaron la dicha para sí y todos sus descendientes. De hijos de Dios se convirtieron en enemigos suyos, en objeto de abominación a los divinos ojos, de objeto que eran de las divinas complacencias, de herederos del cielo en merecedores del infierno. Perdieron los dones que habían recibido. La concupiscencia no se sometió ya a la razón. Dios los arrojó del paraíso. Vinieron los dolores y las enfermedades, y en fin, conocieron la muerte. Su pecado es la fuente de donde ha brotado la ponzoña de todos los males morales y físicos que envenenan la vida de la humanidad. Pensemos ahora, pues, una consideración fundamental. Así como, mirando a los ángeles, decíamos que el religioso es también el predilecto de Dios. Así también, mirando a nuestros primeros padres, podemos decir que el religioso ha sido puesto por el Señor en el verdadero paraíso terrenal, porque en la religión se ve libre de los peligros del mundo, lejos de muchas tentaciones, con más ocasiones de ejercitar el vencimiento propio. En fin, se le restituye mucho de lo perdido. Se encuentra en un verdadero paraíso, que eso debe ser toda casa religiosa.
Pues piensen ahora, ¿qué será? En el paraíso de la vida religiosa, sucumbir a la tentación. Dejar, como dice San Gregorio Magno, dejar que la tentación muerda en el corazón del religioso. Cuando cae en el pecado, todo se transforma para él. Todo es remordimiento e inquietud. La vida religiosa, de ser un paraíso, se le viene a convertir en una especie de infierno, y ojalá se detenga ahí y no llegue un día a precipitarle verdaderamente y para siempre en el infierno. ¡Qué ingratitud la suya! ¿Qué se ha hecho de aquella viña que el Señor cercó y custodió con tanto esmero y puso en ella su corazón? En vez de racimos hermosos y dulces, solo produce agraces. Pues eso es el religioso que peca. Colocado en el paraíso de la tierra, en la viña del Señor, en vez de corresponder a la bondad de Dios con dulcísimos racimos de virtudes, solo produce los agraces de sus ingratitudes, infidelidades y pecados. Bien puede en esto encontrar motivo de vergüenza y confusión, como Adán y Eva. En fin, es de fe, y este es el tercer punto, que el que muere con un solo pecado mortal se condena. Basta un pensamiento o un deseo. Si muere sin arrepentirse, se pierde indefectiblemente. Y piensen que quien así castiga no es un hombre iracundo, sino un Dios infinitamente sabio y justo, que en su infinita misericordia atenúa nuestra falta, pero que ve con tal horror el pecado que tiene que castigarlo en justicia con castigo eterno. Pensemos que el Dios que así castiga es el Dios de la misericordia, el Dios que como buen pastor busca al pecador, le brinda el perdón y viendo en el alma el primer movimiento hacia el bien, se apresura a volverla a su gracia, perdonarla y recibirla. Pues ese Dios es el que, al ver manchada el alma, se ve como forzado a arrojarla para que viva lejos de él. ¿Qué será un alma en tan miserable estado cuando, al conceder nuestro Señor a algunas almas el conocer con luz sobrenatural lo que es un alma en pecado mortal, han sentido tal horror que, como decía el profeta refiriéndose a la presencia de la majestad divina, se desarticulaban sus huesos y caían postrados en tierra? Claro que aquí es en otro sentido. Nosotros no podemos sino atisbar algo, pero cuando por entero y con luz clarísima de Dios tengan la suerte o la desgracia de ver lo que es un alma en pecado mortal, se explica perfectamente ese horror. Y si no fuera porque el Señor las sostiene, no podrían ya vivir. Pues si ofendemos a Dios, somos para Él ese objeto de horror. Por eso se explica que un solo pecado basta para lanzar al alma a las profundidades del infierno. Y aquí ya viene la última parte que San Ignacio propone en la meditación. No quiere que sea únicamente discursiva. Lo principal es el corazón. Así, cuando éste comienza a afectarse, es menester dejarle que se sacie en aquello que siente. Y por esto el Santo Padre propone el coloquio, que no es otra cosa que un derramar, un vaciar el corazón en la presencia del Señor. Por eso aquí quiere el santo que el que medita se ponga
ante Jesucristo crucificado y se pregunte, primero, ¿qué es lo que Él ha hecho por mí? Y segundo, ¿qué he hecho yo por Él? ¿Qué ha hecho Él por mí? Verdaderas locuras de amor. Aunque parezca que con esto decimos algo, no sabemos decir. Nos quedamos siempre muy lejos. Hacerse hombre por mí. ¡Qué divina locura! Entregarse a la muerte. Con su sangre lavar mis inmundicias, para que así se hermoseara esta alma que se había convertido en objeto de horror a sus ojos. Así se ha dado por entero para salvarme. Y a estas divinas locuras, ¿cómo he correspondido? Aquí no hay sino bajar los ojos. La tierra que Él sembró con sus gracias y regó con su sangre, hasta ahora solo ha producido ingratitudes y miserias. Y aun al presente, ¿se consume y se abrasa mi corazón? ¿O tengo que luchar contra sus resistencias para arrancar a este corazón mío un acto de arrepentimiento no tan perfecto y fervoroso como el que el Señor tenía derecho a esperar? Y en el porvenir, ¿puede mi vida seguir deslizándose en tibieza y pecado? ¿Qué respondo? ¿Quién, ante las divinas locuras del Señor, no se lo da todo, hasta lo que más cuesta? ¿Quién no desea hasta morir crucificada para mostrarle también su amor? Pues ese es el coloquio. Hablar con el Señor de todo lo que por nosotros ha hecho, de lo poco o nada que hemos hecho por Él, y luego de lo que con su gracia estamos dispuestos a hacer por su amor, y así encender el corazón en el santo amor de Dios. Hasta en la meditación de los pecados quiere San Ignacio que resuene la voz del amor y que nuestros mismos pecados nos sirvan para más amar. A un Dios que nos ha perdonado tanto, hay que amarle con todo nuestro corazón. Procuren llenarse de estos sentimientos para conseguir el fruto de esta meditación, que el alma salga humildemente avergonzada, sí, pero confiada y encendida en amor a Jesucristo, que así la amo.